There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There's a sweet expression on each face, and I know that it's the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us and fill us with your love, and for each blessing we lift our hearts in praise. Without a doubt, we know that we have been revived when we shall leave this place. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, would you stay right here with us, and Lord, fill us with your love, and for each blessing we now lift our hearts in praise. Without a doubt, we know that we have been revived when we shall leave this place. Amen. Thank you so much, Kelly and John. Muy buenas noches, gracias Kelly y John. Y ese es el tema de hoy, hablando sobre el Espíritu Santo. Qué bueno verlos todos aquí. Bienvenidos a los que están viendo al panorama de la profecía. El estudio de esta noche es uno de los temas más importantes que tiene que ver con el tema del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, cómo ser lleno del Espíritu Santo y la necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y es un tema de profecía. Así que mientras entramos en este estudio vamos a orar. Padre de los cielos, estamos entrando en tierra sagrada mientras hablamos del tema de Dios el Padre. Así que te pido que estés conmigo y con cada uno de nosotros. Danos oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De hecho, esa referencia que citamos es del libro de Apocalipsis. Jesús dice, danos oído para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos viviendo los últimos días y tenemos que escuchar a lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de su palabra. Así que vamos a empezar como siempre, con una historia de la Biblia que nos ayuda a crear una buena introducción al tema. Recuerden, todas las historias en la Biblia nos enseñan algo sobre las doctrinas y enseñanzas bíblicas. Así que el tema de hoy tiene que ver con el aceite milagroso. Y esta historia lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 4, versículos 1 al 7. Eliseo era un profeta que estaba lleno con una doble porción del Espíritu Santo de Elías.
es importante porque dice cuando vino Juan el Bautista, dice que vino el poder de Eliseo. Así que ¿quién fue el primero? Es Elías. Yo sé que los nombres son más parecidos. Eliseo es muy parecido al nombre de Jesús. Él es Yeshua, si quiere decir el Señor nuestro Salvador. Eliseo es El Shua. Dice, Elohim es el Salvador. Muy similar. Y él ministró entre muchos de los hijos de los profetas en el reino del norte, en Israel. Y la Biblia nos dice, donde esta mujer vino a Eliseo y le dijo, Eliseo, viene el cobrador a llevarse mi hijo para ser mi esclavo porque mi esposo murió, nos dejó en deuda y se ha llevado todo y no tengo nada. En los tiempos bíblicos, si estabas en deuda y no podías pagar tu deuda, no podías ir al tribunal y seguir tu vida como si nada hoy en día. El acreedor podía llevarse tus posesiones de ti. Y esta mujer estaba casada a un hombre que era de los hijos de profeta y tomó dinero prestado, quizás para una casa y el campo y la semilla y todo, y falló algo parece, y no pudo pagar y murió prematuramente. Y de momento ya estaba en esta deuda masiva. Y el acreedor venía y dijo, ¿dónde está el próximo pago? Y le dijo, bueno, no tengo ahora. Y él venía y se llevaba la alfombra. Regresaba una semana después, ¿dónde está mi próximo pago? Dijo, no sé, no tengo el dinero. Y se llevaba la mesa y las sillas y la cama y poco a poco se está llevando todo hasta que lo último que queda son los hijos. Y dice que si no puede hacer el pago, él tiene el derecho de llevarse a sus hijos para ser sus siervos hasta pagar la deuda. Yo sé que es difícil para nosotros entenderlo, pero así es como lo hacían antes. Así que Eliseo dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo, ¿qué tienes? Dios siempre, nosotros pensando en lo que no tenemos y Dios siempre nos pide lo que tenemos. Cuando los discípulos dijeron, no tenemos nada para alimentarlos, y Jesús le dijo, ¿qué tienen? 2 panes, 2 peces y 5 panes. Y él le dijo, tráeme lo que tienes y verás lo que pasa. Conságrame a mí lo que tienes y Dios hará milagros. Así que él le dijo, ¿qué tiene? Lo único que tengo es un poquito de aceite. Era muy importante el aceite para sanar, para cocinar, para el fuego, para la luz de la casa, para la belleza. Se ungían. Y le dijo, tengo un poquito de aceite. Ok, esto es lo que vas a hacer. Ve por tu comunidad y empieza a tomar prestado vasijas. No tomes prestado algunos. Toma prestado los vacíos. Tráelo a tu casa, cierra la puerta y empieza a echar el aceite. Y ella hizo eso y sus hijos 2 fueron y los vecinos sabían que estaban en problema y ella pidió las vasijas vacías, algunos pequeños, grandes, muchas vasijas, y los trajo todos, diferentes colores, y dijo, tráeme el potecito de aceite, y empezó a echar y empezó a echar y siguió echando y siguió echando y siguió echando. Llevaba una vasija, seguía llenaba como un truco de magia, un milagro. Seguía saliendo hasta que llenó el cuarto completo de vasijas con este aceite de oliva carísimo. Y ella le dijo a Eliseo, llenamos todo aquí. Dijo, ahora ve y véndelo, paga tu deuda y vive del resto. Le dio por demás. Jesús casi siempre cuando hace milagros nos da de más. En el Salmo 33 dice que tu vaso se sobrecarga. Y cuando Jesús multiplicó el pan, sobró más de lo que empezaron. Dios te da bendiciones en abundancia. ¿Qué representa ese aceite? Ese aceite representa el Espíritu Santo. ¿Y qué representa una mujer en la profecía bíblica? La iglesia. Y aquí esta mujer tenía sus hijos, iban por la comunidad y traen las vasijas vacías. Nosotros somos las vasijas, eso lo vamos a ver ya mismo. Lo trae a su casa, echa el aceite y hay una abundancia de aceite. Una de las mejores maneras para llenarte lleno del Espíritu Santo es compartir lo que tienes. Y recuerda también, Dios no llena vasijas llenas. Él llena las vacías. Venimos al Señor, nos humillamos y Él nos llena. Nos vacía y Él nos llena. Amén.
Con ese fondo, vamos a entrar en el estudio de hoy. Pregunta número 1. En la Biblia, ¿qué es simbolizada por una vasija y el aceite? Vamos a analizar ambos puntos, tanto la vasija y el aceite. Hechos 9:15. Ve porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. ¿Llenó Dios a Pablo del Espíritu Santo? Sí. ¿Y qué representa ese aceite? ¿Recuerdan cuando ungieron a David? 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. El aceite es una representación del Espíritu Santo. Cristo significa ungido. Por eso dice que cuando ungieron un barco, tomaron una botella de vino. Es como inaugurarlo. Mesías es hebreo para ungido. Y cuando alguien estaba lleno del Espíritu Santo, venía de esa representación donde le ponían el aceite sobre el rey o el sacerdote para que pueda ser dirigido por el Espíritu Santo como el rey del pueblo. Pero Dios quiere que todo su pueblo esté lleno del Espíritu Santo. Rápido. Dios le dijo a Moisés cuando pasaba por el desierto, quiero que traigan los 70 ancianos de Israel. No solamente tenía 2 príncipes, 70 ancianos. Jesús tenía 12 discípulos y 12 apóstoles y 70 discípulos. Y Moisés le dijo al Señor, trae a los 70 ancianos cerca del tabernáculo ante mí. Y voy a tomar del Espíritu que está en ti y se lo voy a poner en ellos para que ellos te puedan ayudar a ministrar y tener sabiduría. Y la Biblia dice que Dios tomó el Espíritu que estaba en Moisés y lo tomó sobre los 70 ancianos y empezaron a profetizar. Y cuando Josué, el siervo de Israel, de Josué, dice, mira, están profetizando como tú, Moisés. Y me dijo, no, Dios quisiera que todo su pueblo fueran profetas. Qué interesante. Así que el bautismo del Espíritu Santo no es un asunto del Nuevo Testamento, ocurrió allá en Éxodo, en Números. Así que pasó en el Viejo Testamento también. El Espíritu Santo no apareció de nada. David pidió, no aparte tu Espíritu Santo de mí. Sansón, antes de matar a los filisteos, dijo, el Espíritu del Señor vino sobre mí. Amén. Una y otra vez, el Espíritu del Señor vino sobre mí. Y el Espíritu del Señor trabaja en tu vida antes de que seas cristiano. Es el Espíritu de Dios que trabaja para convertirte, para dirigirte al Señor. Pero Él quiere que estés lleno del Espíritu Santo. Debes tener más que la convicción para ir al cielo. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo, a menos que seas nacido del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. No es solamente ser bautizado, que es tu decisión. Es ser bautizado en el Espíritu Santo. Ahora he estado enfatizando esto mucho, así que creo que entendieron el punto. Punto número 2. Pregunta, ¿es el Espíritu Santo una fuerza impersonal o es Dios? Esto es muy importante porque hay muchas personas que piensan que el Espíritu Santo es una electricidad o el poder de Dios, que es una fuerza impersonal a la disposición de Dios como una máquina o algo. No, el Espíritu Santo es una persona. Déjame dar algunos versículos. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías, cuando ellos mintieron a Dios, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que cuando le mientes al Espíritu Santo, le mientes a Dios, porque el Espíritu de Dios. Efesios 4:20, no contristezcas al Espíritu Santo, o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Algunos versículos que nos ayudan a entender esto, que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, sino una persona. Jesús dijo en Juan 16, del 6 al 8, porque he dicho estas cosas, ustedes se ponen tristes. Sin embargo, digo estas cosas. Es para su ventaja que yo me vaya, porque cuando me fuere, vendrá el Consolador. No vendrá, pero si me voy, vendrá Él a ustedes, y cuando Él venga, Él los convencerá del pecado, de justicia y de juicio. Miren el versículo 13. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino lo que Él escucha y les mostrará.
Y yo puedo parar aquí y hacer un estudio 45 minutos mencionando versículos en la Biblia donde muestran que todos los atributos de una persona el Espíritu Santo posee, menos el cuerpo físico. Y eso es lo que no entendemos. Pensemos una persona como en un cuerpo. Si te digo, piensa en Jesús, algo vendrá en tu mente, ¿verdad? En algún concepto de un artista. Pero si te digo, mira el Espíritu Santo, quizás tiene esta hoja de fuego, agua, o es difícil visualizarlo, pero Él está aquí, está en tu corazón, está en nosotros, porque el Espíritu Santo está aquí para acentuar, magnificar la palabra de Dios. Pregunta número 3. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Ya lo acabo de citar, pero vamos a repetirlo. Cuando Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que estas profecías vienen por el Espíritu. Él es el que nos da el entendimiento de la verdad. También nos dice en Juan 14:25, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Antes de yo predicar, y mientras más me pongo viejo, le digo, Señor, leo mi Biblia todos los días, pero a veces se me olvida. ¿También tienes el mismo problema? Digo, cuando estoy predicando, ayúdame a acordar las cosas que estudié antes, en compartir con otros. No uso muchas notas y pido que el Espíritu Santo me recuerde estos pensamientos, y Él lo hace. El Espíritu Santo no te va a ayudar a acordar lo que nunca has leído, así que tienes que leer tu Biblia y entonces trae a memoria eso cuando lo necesitas. Te sorprenderás cómo el día que necesitas un versículo o alguien que necesita una promesa y lo leíste esa mañana, el Espíritu Santo te da esas citas divinas. Otra cosa del Espíritu Santo, la gente me dice, Pastor Doug, yo sé que tú hablas sobre los 10 mandamientos, esa es la letra de la ley, pero yo sigo el Espíritu. Y el Espíritu me dice que yo no tengo que guardar los mandamientos más. ¿El Espíritu Santo te va a decir algo contrario a la palabra de Dios? No, el propósito del Espíritu Santo es para reforzar y llevarnos a la palabra. Nunca, 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 nunca está en conflicto con la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre va a apoyar la palabra de Dios. Yo he escuchado cristianos y pastores diciendo eso en el Viejo Testamento, esa es la letra, pero ahora estamos por el Espíritu y no necesitamos la letra. Es como que están poniendo la escritura a un lado porque tengo el Espíritu, pero me está diciendo algo diferente. Eso es muy peligroso. Por alguna gente piensa que tienen el Espíritu Santo y lo que tienen es indigestión. Hay todo tipo de cosas que tú puedes sentir y el diablo te puede dar impresiones que parecen verdad, y cuando vas por tus impresiones y si no lo puedes apoyar con la palabra de Dios, puedes estar dirigiendo por el Espíritu, si no lo puedes apoyar con la Biblia, estás siendo dirigido por el Espíritu de Satanás. Siempre tiene que ir en armonía la palabra de Dios con el Espíritu. ¿Cuál es el único pecado que no se puede perdonar? Mateo 12:32. Es difícil, dice, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Es posible que alguna gente lleguen al punto sin retorno. Si eres un helicóptero y vas por la marina y vas a un rescate en la marina, dicen lo que tienen el límite. Yo he volado en helicópteros. El PRN dice punto de no retorno. Cuando vas a rescatar, ellos calculan cuánta gasolina tú tienes para hacerle rescate y para regresar, porque no le va a hacer bien a nadie si tú y la víctima que rescataste se caigan en el océano. Así que a veces tienen que parar justo antes de llegar porque pasamos al punto de no retorno. Tienen que regresar para más aceite o gasolina. Y así también en la vida de la persona. Puede continuar pecando contra el Espíritu Santo y bajándole el volumen al Espíritu Santo para no escuchar su voz. Escuché una vez sobre este hombre en Escocia que estaba caminando en la playa, y aquí es donde las olas vienen muy altas y muy fuertes y poderosas. Y este señor estaba caminando por la playa, llegó a un punto donde habían algunas valles, unas montañitas altas, y cuando estaba caminando había bajado la marea, estaba viendo los caracoles, y llegó un letrero que decía, vira, si vas más, no vas a poder salirte de la ola que vendrá. Y él vio, yo no veo, el mar está allá, yo tendré suficiente tiempo.
Y esto es verdad. Y siguió caminando, perdió el cuenta de tiempo y de momento la marea empezó a entrar. Y no se había dado cuenta cuán lejos se había ido. Y dijo, déjame regresar. Pero la marea en esa parte no viene lentamente, viene como una ola. Y empezó a venir, llegó a sus tobillos, a sus rodillas, hacia su cintura. No puedes caminar rápido en esa agua. Y la gente que estaban viéndolo, estaban tratando de ayudarlo y trágicamente viendo hasta que ese hombre fue llevado y tomado y se ahogó porque había ido al más allá del punto de no retorno. Cada vez que pecamos, estamos jugando la ruleta rusa con la eternidad. No nos gusta pensarlo así, pero el pecado es mortal. Y el diablo quiere que nos diga, me arrepiento después, me arrepiento después, me arrepiento después. No menosprecies, no juegues con la misericordia de Dios. Pero en un punto, todo el mundo paz llega a un punto de no retorno. Cuando mueres, ya es muy tarde para arrepentirte. Una vez que el hombre muere, el juicio es próximo. Y como nadie sabe cuál es el momento de nuestra muerte, entonces no quieres jugar con la vida eterna y rechazar al Espíritu Santo. ¿Pero qué significa cometer el pecado imperdonable? Significa que has continuado a resistir el llamado del Espíritu Santo cuando ya no lo escuchas, has perdido ese sentido de la convicción. Es algo muy peligroso. Dios es paciente. Dice, el que habla una palabra contra el Hijo será perdonado, pero cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no podrá recibir el perdón. No significa que digas algo malo y digas algo malo contra el Espíritu Santo. Dios es paciente en esa manera. Quiere decir blasfemar, resistir y rechazar el llamado del Espíritu. Ahora, hay varias maneras que una persona puede pecar. Alguna manera es resistir el Espíritu Santo. Algo ese es llamar a lo que es el Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo, y decir que viene del Espíritu Santo. Y eso es tan peligroso como blasfemar el Espíritu Santo, porque puede engañar a la gente. Hay gente que dice que el Espíritu me está dirigiendo, y cuando veo las decisiones que hacen, digo, eso no fue el Espíritu. Yo me senté en un consejero, en una consejería matrimonial. Los dos estaban casados con otras personas. Y dijo, estamos casados, pero nuestros matrimonios son miserables, fueron errores, éramos jóvenes, pero sentimos que Dios nos ha traído juntos y tenemos paz. El Espíritu nos dice que debemos divorciar a nuestros esposos y casarnos. Y yo le dije, ¿el Espíritu te está diciendo eso? La palabra de Dios me está diciendo algo diferente. Pero ellos se convencieron de que era el Espíritu diciéndole eso. Así que tienen que tener mucho cuidado de echarle la culpa al Espíritu Santo por cada impresión. ¿Cuántos de ustedes han prendido la televisión? Dicen, el Espíritu me dice esto. ¿Hay alguien aquí que el Espíritu me dice que tienes un dolor en la espalda? Levante la mano, ¿cuántos tienen dolor en la espalda? No tiene que ser un profeta para eso. Pero juegan con el Espíritu Santo y tenemos que tener muy cuidado con eso. Número 5. ¿Cuáles son algunos de los dones del Espíritu que puede recibir una persona? 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10. Aquí está la lista. Pues para unos es dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, por el mismo espíritu, por otro fe. Ahora, no todos reciben la sabiduría y la ciencia. A otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía. La profecía no significa que vas por ahí haciendo predicciones, sino también significa enseñar la palabra. A otro discernimiento de espíritu y a otro interpretación de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Eso vamos a hablar hoy en las lenguas. Lees en Apocalipsis, creo que es el 2 o el 1, creo que en el 3 habla de los 7 espíritus de Dios. ¿Se han preguntado cuáles son los 7 espíritus de Dios? Son 7 personas. Los 7 espíritus de Dios son los 7 atributos. Isaías 11:2. Y repasará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que si empezaron con el Espíritu del Señor siendo uno, eso le da 7. Esos son los 7 atributos del Espíritu de Dios. Pero es un solo Espíritu. El Espíritu Santo puede estarle hablando a todos a la misma vez como Dios. Número 6.
¿Qué don espiritual fue objeto de controversia en la iglesia de Corintio? Y es un tema de controversia en la iglesia hoy. Dice en 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. No hay nada malo en eso, que pueda edificar a otros, pero sobre todo que profetices. Ahora, Dios no dice que todos tienen que orar que van a ser Juan el Bautista. La palabra profecía en este sentido está hablando de que enseñes. Un profeta es alguien que hable de parte de otro. Así que el Señor te puede hablar para que sea su medio para compartir la palabra. Así que de todas las palabras, de todos los regalos, los dones, que puedas profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla al Dios, sino a los hombres. Este regalo se convirtió en un problema en el tiempo de Pablo, especialmente en el tiempo de Corintio. Pablo le dice, en la Biblia encontramos que el don de lenguas se utiliza en varios contextos, pero en Corintio es el único lugar donde se menciona en cuanto al uso de cuando se estaba aplicando en esta iglesia de Corintio. Vamos a regresar un momento. Vamos a Corintio, 1 Corintios. Vayan conmigo, vamos a verlo. 1 Corintios. Las manifestaciones de Espíritu es dado a cada cual para provecho. Alguno da para sabiduría, otro para fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu y lenguas. Las lenguas están en la parte de abajo y en la lista. Pero algunas personas han tomado la lista y la han puesto al revés. Es 1 Corintios capítulo 12. Dicen que una de las evidencias más claras del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo creo que todos los regalos son del Espíritu, por si se perdieron. Y creemos que todos los dones del Espíritu, incluso el Espíritu de lenguas. Pero este Espíritu ha sido mal interpretado y mal utilizado. Es increíble que hay gente que dice, está lleno del Espíritu Santo, y lo que están diciendo es si hablas en lenguas. Me acuerdo una vez que yo estaba caminando, era un bebé cristiano, vivía todavía en la cueva, acepté a Cristo, hizo unos cambios increíbles en mi vida, porque estaba usando drogas y bebiendo y robando y todas estas cosas terribles. Y Dios entró en mi corazón y me dio victoria. Y una de las cosas grandes que me dio fue que me dio la victoria sobre la boca sucia que tenía. Y fumar y todo eso. Así que estoy cruzando y esta mujer mayor me recogió. Yo estaba caminando. Yo me veía muy mal. Parecía un hippie con pelo largo y acepté a Jesús. Y me llevó y me dijo, te puedo llevar a donde voy. Y mientras iba conduciendo me preguntó si era cristiano. Y yo le dije sí. Y me dijo, oye, parece hambre, te voy a llevar a mi casa para darte comer. Así que no era lejos de su casa. Y mientras comimos, me estaba hablando sobre mi fe y tratando de testificarme. Y me dijo, ¿has recibido el Espíritu Santo? Y nadie me había preguntado eso. Y yo le dije, bueno, creo que sí, porque el Espíritu Santo fue el que me trajo a Jesús y estos cambios y me ha estado convenciendo cuando voy por mal camino y poder para hacer lo correcto. Y me dijo, sí. No, yo no digo eso. Yo digo, hablas en lenguas. Y yo le dije, no, pues entonces no has recibido el Espíritu Santo. Y ella estaba insistiendo en que mi victoria sobre el pecado no era lo importante, sino lo importante era que yo podía hablar en lenguas. Ahora, todo el mundo sabe lo que estamos hablando cuando hablamos hablando en lenguas. Han visto quizás por experiencia o han visto en televisión y ven en televisión que durante un servicio estas personas empiezan a hablar estas lenguajes o balbucean algunas palabras que no se puede entender. Eso se hablar en lenguas. Y quiero ser claro, hay mucha gente que aman al Señor, muy sincero en estas iglesias, aunque estoy de desacuerdo con su interpretación. Pero esas eran las iglesias donde yo empecé cuando vine al Señor. Y mucha gente muy buena, muchas cosas muy buenas, pero la manera como interpretaban el don del espíritu de lenguas fue no era bíblico.
Y sin embargo, déjame darle algunos hechos aquí. Hay aproximadamente 800,000 protestantes en el mundo. Los otros, hay 2 billones de cristianos, la mayoría son católicos. De acuerdo a las encuestas, los carismáticos, hay 305 millones en el mundo, el cual 30% del cristianismo creen en esto. Y ellos creen que la evidencia del Espíritu Santo es que tú hablas en lenguas y su entendimiento de lenguas es que eres tomado por el Espíritu Santo y empiezas a hablar en estos idiomas como regalo y no sabes ni siquiera lo que estás diciendo y alguien más tiene que venir que tiene el don de la interpretación y tiene que explicar lo que estás diciendo. Y mientras yo encuentro esto, digo, esto no tiene sentido. Estás ahí en la iglesia. Déjame darle un poquito más de la escritura antes de contarle cómo llegué a esta conclusión. Porque sé que algunos de ustedes se están poniendo un poco tenso con esto. Yo creo en todos los regalos, pero queremos ir por lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo prometió Jesús ayudar a sus discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo? En Marcos 16:17 dice, hablarán nuevas lenguas. Ahora, ¿qué es una lengua? En la Biblia, la lengua es un idioma. Si eres español, ¿cómo dices language? Lengua, ¿verdad? It's the same word. Es la misma palabra. No es una palabra, un vocablo angelical, simplemente dice lengua. ¿Qué ocurrió cuando los discípulos recibieron la efusión del Espíritu Santo, el derramamiento? ¿Verdad? Que leímos en Marcos. Es la única vez que Jesús lo menciona. En Marcos 16, Jesús le dijo, hablarán en otras lenguas, una de las señales. Y la razón es que el Señor tiene 12 apóstoles que ha entrenado. La mayoría son galileos, son sin educación, son pescadores y recolectores de impuestos. Y le dice, yo quiero que ustedes vayan al mundo, lleven el evangelio a todo el mundo, en Judea, en Samaria, a todas partes de la tierra. Bueno, ellos no hablan los idiomas de los otros países. Y el Señor le dice, no te preocupes, te voy a dar la habilidad sobrenatural para hablar en esos idiomas, para que puedas comunicar el evangelio a ellos. No tienes tiempo para ir a una escuela de idiomas para 6 meses, 1 año, para aprender estos idiomas. Te voy a dar el poder del Espíritu Santo para hablar en esos idiomas. Cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos 2:1, cuando llegó el Pentecostés fueron llenos todos del Espíritu Santo. Esto eran judíos de diferentes partes del mundo. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ahora, hay 3 ejemplos. ¿Cuántos ejemplos? 3 ejemplos donde se habla en lenguas en la Biblia. Solo 3 ejemplos. Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19. Vamos a mirar cada uno de esos ejemplos y ver qué es este regalo y cómo se usaba. Mucha gente ha malinterpretado esto y han creado una doctrina donde no hay una. Así que lo que tienes aquí en el Pentecostés es increíble. Fiesta judía, Pentecostés, como el 50 días después de la Pascua, los judíos llegaron y era una de las fiestas donde venían de todo el imperio y venían a Jerusalén en persona. Algunos venían para la Pascua, se quedaban por 50 días, llevaban tanto tiempo para llegar, era como un peregrinaje eterno. Y estos judíos de todas partes del Evangelio no hablan en hebreo. Definitivamente hablan los lenguajes de su país natal. Mi mamá era hebrea, pero no hablaba hebreo. Hablaba como en Nueva York, inglés. He visto judíos en español que hablan español y judíos en Francia y hablan francés. ¿Están viendo? Así que estos judíos de todas partes del mundo, de estos países nativos, el Señor de manera sobrenatural le dio a Pedro, Santiago, habían 120 en el Pentecostés. Hizo que el viento, las lenguas de fuego cayeron. La lengua, ¿verdad? El fuego, el poder de Dios para poder predicar y hablar la palabra de Dios en su lengua, en su idioma. Poder sobrenatural en un idioma que no habían estudiado o conocido, por el propósito de compartir el Evangelio. Jesús le dijo, serán mis testigos y le daré el Espíritu Santo para que puedan ser mis testigos. Esa era la razón.
Y de momento todos estos judíos escucharon. Y estaban predicando, ¿verdad? Pedro predicó y otros están predicando también en ese tiempo. Y estos judíos mencionan 16 grupos diferentes o idiomas. Y escucharon los sermones en su propio idioma y dijeron, ¿cómo es posible que estos hombres que son galileos de momento están hablando los idiomas de Arabia y Capadocia, Italia y toda esa? Y dijeron, ¿qué significa esto? Los locales que no sabían lo que estaban diciendo, están escuchando estos idiomas. Dijeron, estos deben estar borrachos, ¿verdad? Porque el vino nuevo no te emborracha. Pero esto fue, y nos dice que escucharon. Dijo, escuchamos a estos hombres hablando las maravillas de Dios. ¿Qué estaban experimentando estos judíos extranjeros cuando el Espíritu fue derramado? Y se le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ellos entendieron lo que estaban diciendo? Sí. Claro que sí. ¿Cuán comúnmente hemos visto en algunas de estas iglesias donde la gente entra a su adoración y todo el mundo empieza a balbucear? Me acuerdo una vez entré en una iglesia y estaban a shakalaka, shakalaka, shakalaka. Yo dije, eso se parece a una motocicleta japonesa. Eso es lo que estaba escuchando. Y no quería faltarle respeto, pero era una repetición balbuceada. Tenía un amigo que fue a una de estas iglesias conmigo y lo introduje y después fui sin mí y dijo, ellos quieren que yo reciba el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué dijo? Bueno, me dijeron que fuera al altar y me arrodillara y estaban orando que recibiera el don de lenguas. Y dijo, muy sincero, y yo lo quería. Y yo dije, aleluya. Y digan, dilo otra vez. No, sigue diciéndolo. Y diga, aleluya, aleluya. No, tiene que ser más rápido. Aleluya, 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 aleluya. Ahí está. Cuando por fin no lo podía decir más sin torcerse, dijeron, ese es el don del Espíritu Santo. Y dijo, no, eso no es. Y dijo, estamos ayudándolo y tratan de usar la escritura para decir, así es como recibes el don de lenguas. Yo no veo eso en la Biblia. Otro amigo, sus padres eran misioneros y él hablaba tamil. Si alguien, Ali Baraken, siempre me gusta aprender algunas palabras en Micronesia, Sotik Mastonuksia, en Rusia, Pestrula Rusia. Buenas noches, amigos. Varios idiomas que sé decir lo básico. Y él está en esta iglesia carismática y él era muy sarcástico y empezaron a hablar en balbucear y el pastor iba de persona a persona y le traducía. Y tú di el mensaje y yo te voy a traducir. Y él daba el mensaje y le traducía. Mi amigo empezó a hablar en tamil y repitiendo lo que decía. Y el pastor vino donde le dijo y empezó a traducir el mensaje espiritual. Y mi amigo le dijo, eso no es lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo, por favor, pásame la sal. Por favor, pásame la sal. Estaban creando. Y le dijeron, pero teníamos el significado espiritual de lo que decías. Así que hay muchas cosas muy raras ocurriendo en el nombre del Señor llamado el Espíritu Santo. Punto. Miren esto, no quiero patear un cadáver, pero muchos evangelistas de televisión carismáticos que hablaban en lenguas y después se dieron cuenta que estaban hablando así frente a todo el mundo y después se dio cuenta que estaban teniendo adulterio o robando dinero a la misma vez mientras están dando lenguas. Y yo decía, qué raro ¿por qué cuando van a países extranjeros llevan traductores y tienen el don de lenguas? El don de lenguas es poder hablar en otro idioma, un idioma terrenal para compartir el evangelio. ¿Tiene sentido? ¿Qué dice la Biblia? Vamos al segundo ejemplo, Hechos 10. ¿Qué pasó cuando Pedro fue con Cornelio? Cornelio era un centurión romano. ¿Qué idioma hablaban? Italiano, latín. Y él tenía siervos de diferentes partes del imperio, que eran varios idiomas. Pedro va y le predica en esta casa y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó en todos los que oían el discurso, porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Así que están hablando en lenguas, pero dice que están haciendo con esas lenguas. Están magnificando a Dios. ¿Cómo lo saben?
porque hablaron ese idioma y entendieron lo que estaban diciendo. ¿Cómo fue que esta gente recibían este idioma? Magnificaban a Dios en idiomas que no sabían. Era un regalo sobrenatural hablar en lenguas para compartir el evangelio y glorificar a Dios. ¿Ven cómo funciona esto? Vamos al tercer ejemplo. Hechos capítulo 19. Pablo estaba por Asia y pasa en Éfesos. ¿Y qué ocurrió cuando Pablo predicó a los 12 discípulos efesios? Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué están haciendo con esas lenguas? Están profetizando. Significa que se sabe lo que están diciendo. Juan nunca va a acordar. Quizás Angie estaba con nosotros. Y mi hijo Daniel. Una gente vinieron a un seminario, quizás hace 30 años atrás. Más. Fue hace más. Y entramos en el seminario. Creo que John conoció una pareja y dijeron, venimos si ustedes vienen a nuestra iglesia. Y dijo, ok. Así que el domingo fuimos a la iglesia de ellos y podías escucharlo junto antes de llegar. Y las ventanas temblaban. Y entramos así, cuidadosamente. Y el que nos invitó dijo, oh, los ministros. Se supone que se sientan en la plataforma y nos sentamos al frente con ellos. Angie se sentó con mi hijo en la audiencia. Estaban hablando en sus lenguas y tocando batería y la guitarra eléctrica y la gente brincando y bailando. Era bien alborotado. Y después empezaron supuestamente a profetizar. Estaban hablando en lenguas y profetizando en contra de nosotros. Y nosotros somos invitados. Y dicen, si tú tienes el Espíritu Santo vas a estar hablando en lenguas. Porque lees la Biblia no tienes el Espíritu Santo. Y yo estoy ahí como que no sabemos qué hacer. Hasta que finalmente nos hizo claro que estaban testificando contra nosotros que teníamos que hablar en lenguas. Y yo no me acuerdo si Juan o yo. Y dijimos, la Biblia no dice que el fruto del Espíritu es hablar en lenguas. Dice que el fruto del Espíritu es el amor. Y el pastor dijo, ok, vamos a tener un debate. Así que Juan y yo entramos en un estudio bíblico con la iglesia, frente a toda la iglesia, en el estudio de lenguas, frente a ellos. Y se pusieron bien calladitos. De hecho, yo tuve que decirle a John, porque él se estaba excitando mucho. Pero hay mucha gente confusa con esto, que estaban diciendo, oh, quizás no hay escritura para esto. Porque la manera que muchos lo escriben es que el fruto del Espíritu es lenguas, pero no dice la Biblia eso. Es amor, gozo, paz. No te dejes llevar por los regalos del Espíritu, por los dones, sino por los frutos del Espíritu. Y ellos dicen que se mide por medio del don de lenguas. Eso no prueba. La prueba del Espíritu Santo es por la fruta. Jesús dijo, lo conocerás por sus frutos. Eso viene ahí ya mismo. ¿Qué dice la Biblia sobre hablar en un lengua que no se entiende? Pablo dice, 1 Corintios 14:9, así también, si no por la lengua no dieren palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderán lo que dices? Dice, yo prefiero hablar 5 palabras que se entienden para enseñar a otros que hablar 10,000 palabras que son desconocidas. Un idioma donde nadie entiende. Así que necesito un descanso. Vamos a hacer música. ¿Quieren cantar? Yo voy a cantar un poquito. Quiero que canten conmigo, ¿ok? ¿Están listos para hacer eso? Van a reconocerlo inmediatamente. ¿Qué están esperando? ¿No quieren unirse a mí? Pero si yo fuera a hacer... No toqué mucho, pero sabían lo que era. ¿Saben por qué? Porque hay una distinción en el sonido. Puedo hacer más que eso con la flauta, de hecho. Ahora déjame darle un versículo. Hay un versículo que habla lo que acabo de demostrar. 1 Corintios 14.
Versículo 7. Aún las cosas inanimadas que hacen sonidos, ya sea la flauta o el arpa, si no dan distinción de sonido, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o el arpa? Si la trompeta da un sonido incierto, así lo hacían las trompetas para empezar los ejércitos, ¿quién se prepara para la batalla? Imagínate, si tú le dieras al trompista en una batalla importante y él toca como yo acabo de tocar y se supone que él esté dirigiendo al ejército con los sonidos que hace. Pablo está diciendo, si cualquier se dice en la iglesia de Corintios, si no están hablando palabras que se entienden, no hables. Y sin embargo, toman estos versículos y van a 1 Corintios 13, donde Pablo dice, aunque hablen en lenguas angelicales. ¿Ve? Pablo habla en lenguas angelicales. Él no dijo eso. Él dijo, aunque si lo hiciera. Y si sigues leyendo el contexto, dice más tarde, dice en el mismo capítulo, dice, aunque tenga todo conocimiento y aunque tenga toda fe, Pablo tenía todo el conocimiento, y aunque dé todo y mi cuerpo para ser quemado, el cuerpo de Pablo no se quemó, le cortaron la cabeza. Aunque tenga todas estas cosas y no tengo amor, de nada sirve. Yo solamente soy un sonido incierto de un instrumento. Él nunca dijo que habló con idiomas de angelicales. Y la gente toma este versículo en 1 Corintios 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y dicen, ahí está, Pastor Doug. No hablamos en lenguas, pero oramos en lenguas en mi casa. Pablo no está diciendo que se supone que digas idiomas que no entiendes. Primero que nada, si que estás orando y no sabes lo que estás diciendo, ¿cómo sabes si te contestan? El propósito de hablar es comunicarse. ¿Y de qué te sirve hacerlo si no puedes entender? Pablo dice, si yo oro en un idioma, y pueden decir en un idioma desconocido, quiere decir desconocido a los que están aquí. Y Pablo hablaba muchos idiomas, recuerden. Hablaba en griego, en latín, en hebreo. Dice, si yo oro en lengua conocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En que otras palabras, que no entienden lo que están ahí como audiencia para ti. Ahora, si yo le dijera a ustedes, es una oración hebrea. Yo sé lo que lloré. Quizás oré en el espíritu. Pero lo que yo entendí, a ustedes no les conviene. Eso es lo que Pablo está diciendo. La gente estaba en la iglesia poniéndose en pie, testificando y predicando, que no entendían. Que le dijo, necesitas un traductor porque no entienden. Si lo vas a hacer, hazlo con traductor y quizás dos, porque hay varios grupos de idiomas aquí representados. Corintios era una ciudad donde había muchas personas de diferentes idiomas. Los servicios de iglesia eran muy confusos y sin embargo hay iglesias que han creado una doctrina completa sobre algo que ni se sabía. Si van a 150 años atrás, la idea carismática de hablar en lenguas y eso prueba del Espíritu Santo, eso no existía en la iglesia. Eso empezó en el sur, le llamaban los Holy Rollers. ¿Han escuchado eso? Porque se llevaban y se excitaban todo y decían, este era el Espíritu Santo. Es el regalo de los apóstoles. No, eso no es lo que le pasó a los apóstoles. ¿Cuál era una de las principales características de la antigua Babilonia? ¿Recuerdan? Todos hablaban en un idioma, pero por culpa de su rebelión, la lengua fue confundida y Dios le decía, bajemos y confundamos, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y en el nombre de ella se llama Babel. De Babel viene el nombre de bebé, que es donde dice balbucear. No era una bendición por la desobediencia, la confusión de las lenguas era una maldición. Dios en Pentecostés revertió la maldición y ahora se entendía. Porque derramó su Espíritu Santo, quería que se comunicaran. ¿De dónde viene esto? Vi muchas religiones antiguas. Los sacerdotes y sacerdotisas entraban en una excitación por música y luego empezaban a decir y balbucear
cosas inentendibles. Yo en 2 veces viví en iglesias en las reservas de los indios aquí. Y iba al veces de los servicios donde combinaban el cristianismo con el espiritismo que ellos practicaban. Y veía mujeres supuestamente llenas del Espíritu Santo y estaban en el piso, estaban poseídas totalmente con los ojos y decían, esta tiene el Espíritu Santo. Y yo dije, ese no es el Espíritu Santo. Eso era satánico. La Biblia dice, Dios dijo que todo se haga en decente en orden. Dios no es el autor de confusión. La Biblia dice que el espíritu de los profetas es sujeto al profeta. Y se preguntan por qué tanta gente se apartan del cristianismo, porque ven este caos que llaman el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el control, no te roba la mente. En Delphi tenían las sacerdotisas, eso era en griego, los griegos antiguos, donde olían estos vapores y daban estas balbucear, algo inentendible, y los sacerdotes venían y las interpretaban para recibir la dirección de los dioses. Eso también aparecía en África. He hecho varias reuniones en África. Estuvimos en Uganda y en el sur de África con el pastor Ross, que es de Sudáfrica. Algunas de estas tribus entran en esos trances y se excitan todo y supuestamente se llenan de los espíritus y empiezan a balbucear y le llamaban los dioses, la idioma de los dioses, y es en Haití el vudú, y después en las iglesias en el sur, y luego empezó algunas de las iglesias principales y ahora está en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa rusa y griega. Los bautistas antes predicaban la verdad directa y ahora son metodistas y bautistas que hablan en lenguas, y esto no es lo que dice la Biblia. ¿Llena el Espíritu a los que rompen deliberadamente los mandamientos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y otra vez, Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Pablo enfatiza que debemos desear qué don espiritual. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que si yo profetizo en un idioma que ustedes conocen, que es lo que estamos haciendo ahora, edifica comprensión. Pero el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Y la gente piensa, hoy en día se enseña que la lengua es lo más importante. Dice en 1 Corintios 14, 12. Pues que anhelan dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué edificación? Profecía. ¿Qué estamos haciendo aquí? Enseñando profecía. Y estamos también profetizando aquí con la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón principal por la que Dios llena a las personas con su espíritu? ¿Por qué? Hechos 1:8. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Hechos 4:31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 2 están llenos del Espíritu Santo y hablan con otros idiomas. ¿Por qué? Porque hay varios grupos presentes. Hechos 4 están solos, están llenos del Espíritu Santo, el lugar tiembla y hablan la palabra de Dios. No hablan en otros idiomas porque no hay ningún otro idioma presente. El don del Espíritu de lenguas es para comunicar el mensaje, el evangelio en otros idiomas. ¿Es posible saber si una persona ha sido llena o no del Espíritu Santo? ¿Cómo sabe si tiene el Espíritu Santo? ¿El más alto que grite? ¿El que toque la batería más rápido? ¿Así es como es? ¿Bailar en el medio del servicio? La Biblia dice aquí que por sus frutos los conocerás. Ahora, quiero hacer algo muy claro. Yo creo que la gente puede ser bautizada en el Espíritu Santo y están llenos de Dios, del amor de Dios. Y yo siento que se puede sentir el Espíritu Santo a veces. A veces estás orando y estás buscando consuelo y el Espíritu Santo te atrapa.
Yo lo he sentido. Yo me he emocionado leyendo la Biblia, que no pude contenerme y pude brincar. No estaba en la iglesia, porque quizá hubiera sido una distracción, pero no me podía contener. Yo quisiera que más gente escuchara el Espíritu Santo y dijeran amén, gloria a Dios, aleluya, cuando estoy predicando. Y darte ánimo. Me gusta la sección de amán acá, pues son mis familias. Déjame dar una historia rápida. Estoy conduciendo de Texas hace como 35 años. Estoy vendiendo leña y estoy llevando un camión muy lento. Estoy solo, camión viejo. Y yo les dije que yo recojo gente que están caminando. Y yo le dije, estoy aburrido, no tenía radio en el carro. Y yo le dije, ni siquiera puedo ir a la velocidad límite. Ojalá pudiera encontrar a alguien con quien hablar. Y justo después de orar, me encontré un señor latino que estaba en la carretera. Tenía una camisa, estaba ahí, normal. Estaba en medio de la nada. Me paré y lo monté en el carro. Tenía mucho frío. Era el invierno, me acuerdo, así que se montó. Subí el calentador y le dije, ¿tienes frío? ¿Quieres que te suba? Y me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, ¿quieres calentador? Traté de hablar y él no sabía nada de inglés. Y le dije, Señor, ¿qué sentido del humor? Te pedí a alguien para testificar y me envías a alguien en español, que no puedo hablar. Así que vimos en el camino y yo dije, bueno, yo tomé español en la escuela, pero no hice muy bien en la escuela. Y yo sabía decir burrito y taco. 1, 2, 3, muy básico. Pero sabía que en español le ponías una A y una O, ¿verdad? Ahora mismo lo que estoy diciendo está traduciendo y me pregunto qué estará diciendo Carlos. Pones una A y la O al final. Y yo decía, estoy conduciendo mi camioneta, mi troco hasta mi caso. ¿Y estás buscando trabajo? Y dije, quizás tiene diversión, tienes dinero. Claro, ese es dinero. Y él está asombrado. No llevamos muy lejos. Y oré. Y dije, este camino tomó días. Y le dijo, Señor, dame la habilidad para hablar con este señor. Es muy raro. Yo quiero testificar y le quiero hablar de ti, pero es mi única audiencia, pero no puedo hablar el idioma. Necesito don de lenguas. Y no pasó inmediatamente, pero mientras íbamos conduciendo, él trató de decirme algo y yo entendía lo que estaba diciéndome. Y luego yo escuchaba y yo sabía lo que es la palabra y yo empezaba a usar la palabra y palabra que sí que en algún momento escuché lo que mi maestro de español, en el cual fracasé, me regresó y de momento yo estaba hablando con él en español. Y la gente que me vio cuando él se quedó a vivir conmigo por varios meses y se bautizó. Y la gente que me vio hablando con él, dicen, Doc, no sabemos que hablabas en español. Y yo tampoco, hasta que conocí a Omar. Y a este día, ¿quién aquí habla español? Yo no sé cómo predico en español. Hablo un pocas palabras si tú hablas. Él está hablando en español ahora mismo. Está hablando en español. Algunos de ustedes hablando en español quizás no entiendan lo que estoy diciendo. Pero yo pude hablar lo suficiente para él entender el Evangelio. Y eso para mí fue un ejemplo débil, pero para mí ese es para eso es el don de las lenguas, para compartir el Evangelio, para darle a otros. Y esto fue lo que pasó en la Biblia en esos días. Ahora, en estos últimos minutos que nos quedan, la pregunta más importante, ¿cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿No es lo que ustedes quieren, amigos? La Biblia dice, pues si vosotros siendo malos, sabes dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora se lo voy a dar rápido, no está en la lección, quizás quieren escribir esto. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Pide, primero pide. Zacarías, si quieres lluvia, pide y se os dará. El Señor te lo dará. Punto 2. Estés listo para someterte y obedecer. Jesús dice, si me aman, guarda mis mandamientos y yo oraré al Padre y Él les dará otro consolador. Dice, guarda mis mandamientos y yo se lo pediré al Padre para darle, que Él pueda morar contigo el Espíritu de verdad. Dios prometió el Espíritu Santo a aquellos que están dispuestos a obedecerle.
Tienes un vidrio sucio. ¿Qué parte del vidrio vas a usar? ¿El de adentro o el de afuera? Limpia el de adentro, ¿verdad? Donde está sucio. Busquen al Señor. Búscalo en su palabra. Hechos 10:44. Mientras Pedro estaba hablando estas palabras, mientras escuchaban la palabra, el Espíritu Santo descendió sobre ellos que estaban escuchando la palabra. Hechos 2, estaban orando y el Espíritu Santo se derramó. Juan 16:16, estas palabras que os digo son espíritu y son vida. Mientras escuchas la palabra de Dios, tu corazón se abre al Espíritu Santo. Lee la palabra de Dios. Ven donde el Señor proclama. Humíllate. Dios llena los vasos vacíos. Primera de Reyes 10:39. Cuando vinieron todos, cayeron en sus rostros y dijeron: el Señor nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Esto fue cuando Elías oró. Cuando se humillaron, no solamente bajo el fuego, sino también la lluvia cayó. Dios quiere darte la lluvia tardía del Espíritu Santo. Punto 5. Congréguense, no solamente sábado, las iglesias, vengan a los cultos de oración, vengan a seminarios. El Espíritu Santo fue derramado y dice que todos estaban en una mente y en un lugar, en un espíritu. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy. Si venimos juntos en su nombre y leemos su palabra y oramos, ahí es cuando vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo llegar sobre la iglesia. Otro punto importante nos dice: perdona, así como Cristo perdonó. Estén listos para perdonar. Estaban en una mente, unánimes. Los discípulos estaban peleando sobre quién sería el mayor, hasta que pudieron poner al lado sus diferencias. Punto número 7. Dios va a derramar agua sobre los que tienen sed, hambre y sed por justicia. Cuando buscas a Dios con todo tu corazón, Jesús dice en Jeremías 31, me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Jesús dice: si tienes hambre y sed por el Espíritu Santo. Isaías 44:3, derramaré agua sobre aquel que tiene sed. Y dice que ha llenado los hambrientos con cosas buenas. Dios me dará lo que yo anhelo. Dice: si tocas, será abierto. Si buscas, se te dará. Si pides, o recibirás. Pero tenemos que tocar, tenemos que pedir y tenemos que buscar. ¿Entienden la importancia de recibir el Espíritu Santo en tu vida? Quiero invitar a John. Él va a cantar un coro que yo creo que algunos de ustedes han escuchado, que habla sobre este principio, cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y luego quiero orar con ustedes que están aquí viendo. I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Jesús dijo: aunque nazcas del agua y del Espíritu, no pueden entrar al reino de Dios. Jesús nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Y es tan importante, amigos, para recibir este bautismo del Espíritu. Necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón, porque es la necesidad más grande. Quizás hay algún punto en tu vida donde estás huyendo del Señor. Si buscas al Señor, Él promete buscar de ti. Él quiere llenarte de tu espíritu, pero primero tienes que vaciarte de todo lo demás y decir: Señor, yo me entrego, por favor lléname, estoy listo a dejar mi cruz y seguirte. Déjame orar contigo. Padre de los cielos, hemos hablado sobre lo importante que es ser lleno del poder de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que pueda dirigirnos para que cualquier cosa que en nuestra vida que impide que podamos crecer y recibir tu Espíritu, quítanoslo, por favor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿No se acuerdan? El
lunes no, el martes a la misma hora. Espero verlos.